Hablar con un invitado muy especial, un invitado que yo tenía muchas ganas de traer, que lo pudimos ver en el canal de Félix Ríos, criminólogo, amigo del canal, que ha estado aquí con nosotros en muchas ocasiones, y nos encantó escucharlo, nos encantó verlo y sobre todo toda la información que fue dando. Yo me quedé con muchas preguntas, con muchas dudas. Hoy lo tenemos aquí para que yo le pueda hacer todas esas preguntas, pero tú que estás en el chat y que puedes escribir y que puedes decir qué es lo que le quieres preguntar, también puedas preguntarle a Lluís Duque, nuestro invitado. Compartimos la pantalla, lo vemos, le saludamos y le damos los buenos días. Muy buenos días, Lluís, ¿cómo estás? Dani, buenos días. Un placer de estar contigo en tu canal y con tus seguidores. Y por lo que dices, pues bueno, yo totalmente de acuerdo. Me pongo a vuestra disposición, tanto tuya como de ellos, para responder a todas las preguntas que me formuléis. Es que date cuenta que el caso Biondo es tan oscuro, hay tantas cosas oscuras, hay tantas cosas que no se contaron en España, que cuando tienes una persona que lo ha investigado, las dudas te aparecen, ¿no? Y quieres que alguien te dé respuesta a todo eso que no llegas, ¿no? No, evidentemente, pero mira, si empezamos con lo que acabas de decir, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas oscuras que evidentemente son así, pero que en gran medida, si no en toda, se debe a esos comentarios y a esas noticias de personas pues que cada cual decía la suya, sin ningún tipo de fundamento, es decir, sin conocer la causa, sin haber investigado absolutamente nada, y entonces simplemente por habladurías, bueno, lo que hoy conocemos como bulos, ¿no? Pues sería exactamente esto. Lo que pasa es que las mentiras, a base de repetirlas, pues al final acaban calando y parecen, después de tantos años, que son certezas cuando realmente no tienen ningún tipo de sustento. Pues sí. Antes de empezar a hablar del caso Biondo, quiero que la audiencia también sepa quién eres. Sé que eres fuiste agente de Mossos d'Esquadra, pero el gran público no te conoce como tal. Entonces, si puedes dar, como se dice aquí en Cataluña, sin cèntims, de quién eres, ¿vale? Y explicar un poquito. Eso está hecho. Pues sí, efectivamente, soy o era policía desde el año 92 hasta el año 2019, que dejé la policía. En Mossos d'Esquadra pues fui miembro de Policía Científica, en primer lugar, y posteriormente, los últimos años, en Policía Judicial, en una unidad operativa de Policía Judicial. Paralelamente a esto, pues en la Universidad Autónoma de Barcelona hice el posgrado en Criminalística, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses, el máster en Criminalística, consejero en Ciencias Forenses, y el máster en Policía Científica y Inteligencia Criminal. Entonces, bueno, a partir de aquí, en el año 2019, lo hice antes, lo que pasa es que aún era policía en activo. Desde 2017 estoy ejerciendo como perito judicial en criminalística forense. Tenemos el despacho pericial Duque y Winmack, junto con mi pareja, que también es criminalista y criminóloga. Y ahora, pues este año, constituimos nuestra propia academia de formación, como no, de criminalística y ciencias forenses, y también constituimos la Asociación Pericial Europea, de la cual pues en estos momentos soy el presidente de la misma. Vamos, un currículum extensísimo. Y todos estos años en Mossos d'Esquadra como policía científica te valió, claro, para labrarte, para luego ejercer como ejerces de criminalista. Sí, bueno, lo hice, es cierto que lo hice de manera simultánea, es decir, tuve un accidente grave de moto en el año 94, cuando aún no se había, o sea, cuando los Mossos d'Esquadra aún no teníamos competencias sobre el territorio, y entonces esas operaciones de la recuperación, pues aproveché para estudiar criminalística en lo que era la Escuela de Criminología de Cataluña, que la verdad, honestamente, no sé si aún existe o no. Y luego en el año 96 es cuando hice el concurso oposición para Policía Científica y hice en la Escuela de Policía pues el curso de especialización. O sea, de esta manera lo hice de manera simultánea entre la función pública, o sea, la formación propia de la policía, y la formación académica, en primer lugar en la Escuela de Criminología y posteriormente pues en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Lo que te decía, un currículum muy extenso, muy extenso. Lluís, ya que fuiste Mossos de Escuadra y fuiste de la Policía Científica, Sí, no es entrar ahora en Biondo, sino es hacer un pequeño paréntesis. Esto que hemos contado anteriormente, que tú estabas detrás, estabas escuchando sobre el fallecimiento de Isaac Andic, el fundador de Mango. sí. eh, eh, ¿Cuáles son los procesos que a partir de ahora va a llevar la Policía Científica? Porque me imagino que cuando van a investigar, la Policía Científica se acerca allí a la zona, investiga y es cuando ven que allí hay cosas raras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, de hecho, te tengo que decir que es un asunto complicado. Es un asunto complicado y ahora yo estoy también un poco en esta incertidumbre que he estado 30 años de mi vida pensando como policía, pero ahora estos últimos años y hasta el día de hoy pienso más como perito judicial. Es decir, imagínate por un momento que pues se pusieran en contacto conmigo para la defensa de Jonathan. Ujú. Entonces, claro, tendría que rebatir todo lo que ha hecho la policía y si lo ha hecho bien o no tan bien o quizá de una manera excelente, no lo sé. Pero desde luego desde un punto de vista policial es complicado. Es complicado porque efectivamente lo primero que haces es trasladarte al escenario en ese lugar donde presuntamente se precipitó, bueno, presuntamente no, se precipitó de una manera o de otra, y entonces lo que se buscan son signos o evidencias de forcejeo, de lucha, en fin, cualquier tipo de dinámica que haya podido ocurrir en ese punto en concreto. Pero después tenemos un escenario secundario, que es donde se encuentra el cadáver. Y el cadáver en sí, pues también es una fuente muy importante de evidencias, porque obviamente, con esa altura tendríamos una serie de traumatismos, pero quizá hay algún traumatismo o alguna lesión, mejor dicho, vital, que no corresponde con el traumatismo propio de la caída. Eso sería desde un punto de vista de policía científica operativa. Pero aquí lo que tiene mayor trascendencia, mayor peso en la investigación, es la investigación, digamos, tecnológica, informática. En cuanto a esto que llevamos hoy en día todos encima, que es nuestro smartphone, Ujú. que da mucha más información de la que aparentemente somos conscientes. Pero claro, aquí también tenemos una serie de márgenes de error, porque podemos decir que para geolocalizar un dispositivo lo más efectivo es el GPS, pero es que el propio GPS, que como bien sabes es una tecnología militar y el uso civil está sujeto a un margen de error. Para este caso, en concreto, un margen de error bastante amplio. Debo recordar que estaba entre el metro y medio, 3 metros de margen de error, Eso y es en muy este caso en importante. concreto, pues hombre, es un margen de error importante. Mm. Importante porque, claro, ves, por ejemplo, en esta situación ya habrá muchos que la gran mayoría, que piensen que con este señor cayó su teléfono móvil también. Pero no sabemos si el teléfono móvil cayó antes con él o cayó después. O sea, son esta serie de cuestiones que se dan por sentadas en un principio y que se mantienen en el tiempo, pero en criminalística todas estas cuestiones hay que comprobarlas. Tenemos que tener la certeza. Porque si no tenemos la certeza estaríamos ante una investigación sustentada por indicios. Y efectivamente en España se puede condenar a una persona por indicios, pero hay una serie de requisitos que se tienen que reunir para poder condenar a una persona únicamente por indicios. Porque puede haber contradicciones en las declaraciones, puede haber, pero bueno, al final todo esto no es una evidencia científica, que al final se puede armar una acusación contra el hijo, contra Jonathan en este caso. Bueno, pues evidentemente hay muy buenos investigadores en el cuerpo de Mossos de Escuadra. Me imagino que lo ha llevado a cabo la Comisaría General de Investigación Criminal y no me cabe duda de que si por parte del juzgado se ha llegado a la imputación o a lo que hoy conocemos como investigación de esta persona, pues hombre, tiene que estar bastante sustentada. Bueno, hacíamos este paréntesis, ¿vale? No es el tema que hoy nos lleva, es otro. Si acaso ya hablaremos cuando esto vaya más evolucionado. Si quieres un día te vienes y nos explicas un poco más cómo ha ido la investigación lo diré, de Isaac Andic, del fallecimiento, Ujú. pero lo que nos interesa es el caso Biondo, lo que hoy nos tiene a todos alerta, ¿no? Después de que hace 15 Sí, días aproximadamente saliera la noticia de que en Madrid el juzgado decía que, oye, pues que a lo mejor podría haber un homicidio, ¿no? Que no estaba a lo mejor tan ujú. claro
que se hubiera quitado la vida, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la familia Biondo? Sí. Porque esto es importante. Pues mira, Dani, yo llego a la familia Biondo, se inició aquí en España. Yo, de hecho, no acostumbro a ver, en contra de lo que pueda parecer, pero no acostumbro a ver noticias, prensa, lo justo. Y bueno, sí que vi en los medios de comunicación que había, sobre todo en medios online, las fotografías que trascendieron a la prensa de Mario. Entonces, como te decía, yo aún era policía en activo, pero me llamaron poderosamente la atención por lo que se observa en esa fotografía que he visto que tienes compartida con tus seguidores. Sí. Si la quieren ver, desde luego se lo recomiendo porque hablaremos sobre ello. Sí, aviso de que la tenéis fijada en el chat, arriba del todo, la tenéis, la fotografía que nos está hablando ahora Lluís, podéis pincharle y la podéis ver. Perdona, Lluís. Entonces, como te digo, esta fotografía es lo que me llamó la atención porque muestra muchas evidencias. Y aquí en España se inició una campaña, creo recordar que se llamaba Justicia para Mario Biondo, Justicia para Mario, algo por el estilo, en la plataforma esta de change.org. Y la chica española, Eva Venero Sabio, que es la que inició esta campaña, pues me puse en contacto con ella. Y le dije exactamente lo mismo que le diría después por teléfono a Santina Biondo. Y es que me presenté, obviamente, y les dije que yo estaba dispuesto a revisar este expediente judicial y que lo que pudiera acreditar, que pudiera defender ante un tribunal, que al final es la función de un perito judicial, pues así se lo diría. Y si mis conclusiones iban en la misma línea que la línea oficial, por decirlo de alguna manera, pues que también se lo iba a decir. O sea, que no le iba a regalar los oídos, pero bueno, es que ni a la familia Biondo ni a ninguno de los clientes que he tenido a lo largo de todos estos años. Y efectivamente, pues la familia, además de esta fotografía o de estas fotografías, me enviaron la documentación que ellos tenían por parte de la instrucción policial, la instrucción judicial y este escaso material gráfico que tenían en su poder, que al final, abro un paréntesis, o sea, cuando tú te personas en una causa, de manera legítima, te tiene que dar traslado de la totalidad de las actuaciones. O sea, no es que a ti te interese el tema porque pases por allí y te van a dar un 25% de la información. No. O sea, cuando una familia se persona en el procedimiento, como fue el caso, pues el juzgado tiene la obligación de darle traslado de la integridad de las actuaciones a través de procurador, a su representación letrada, etcétera. Y con esta documentación, pues es con la que empecé a trabajar y, en definitiva, lo que hice fue ratificar de manera, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista criminalístico, pues ratificar de manera holgada lo que ya sabía. Y es que era una posición incompatible con la autólisis. Pero tú llegas a esta primera conclusión, Lluís, llegas cuando tú ves esa imagen por primera vez, ¿no? Dices, aquí hay algo raro, y decides ponerte en contacto con la familia, ¿no? O sea, o con Change.org. Sí. Exacto. Sí, con la chica esta, y finalmente pues acabo hablando con Santina de Alessandro, con la madre de Mario Biondo. Y entonces es cuando me dan traslado de todo. Y otra pregunta, ¿por qué vas directamente a la familia Biondo y no vas a Raquel? Porque el otro día escuchamos aquí otra criminóloga que vio también cosas extrañas en esa misma fotografía, y lo que hizo es decir, bueno, voy a llamar a la familia y voy a llamar a la mujer, a la esposa. Se puso el primo, le ofreció diciéndole, oye, mira, yo veo aquí cosas extrañas, aquí no creo que se haya quitado la vida. Y le cerraron la puerta de par en par. ¿Tú esto lo sabías, que te iban a cerrar la puerta si tocabas en la otra al lado? No, en absoluto, Dani. De hecho, mira, yo lo he repetido muchas veces, yo no tenía nada que perder. Quiero decir, yo era funcionario, era policía en activo, y me puse en contacto con la familia Biondo porque honestamente era la familia Biondo quien estaba demandando justicia. Por parte de la que había sido su esposa, pues hombre, ella compartía la tesis bajo diferentes ópticas y bajo diferentes maneras de ver, pero ella compartía la tesis del suicidio. Por tanto, yo me puse en contacto con la familia. Igualmente te digo que si hubiera sido al revés, pues las mismas conclusiones le hubiera dado a la viuda.
No le hubiera dicho que se trataba de un mecanismo autolítico, de un suicidio, sino que las conclusiones hubieran sido exactamente las mismas. Eso es importante por lo que te decía, ¿no? Porque habíamos visto como otras personas se pusieron en contacto con la otra parte y la otra parte dijo, no, a ver, esto es así y es así, no queremos seguir investigando, ¿no? En cambio, la familia, por la parte de madre, padre, Pipo y Santina, incluso Andrea, ¿no? Lo que querían era saber la verdad y la verdad y siguieron ahí investigando. Esto es muy importante, Sí. esto es muy importante. Exacto, sí. Luego entraremos en el tema de los bulos y las incongruencias que hubieron y todo lo que se dijo aquí en España, el que no se juzgara aquí en España, todo esto, luego mejor que nos vayas explicando, ¿no? Pero hay una cosa importante. La primera noticia, y 24 horas después del fallecimiento de Mario, que aparece es un tuit de la misma Raquel Sánchez Silva en Twitter, en el que habla que Mario había fallecido y en extrañas circunstancias. Ahora exactamente no te puedo reproducir el tuit exacto, pero daba a entender que había un juego sexual detrás de su fallecimiento, ¿no? Tú esto lo llegaste a investigar también y lo descartáis. Sí, no. Piensa una cosa, Dani, que es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque siempre que hablamos de asfixias mecánicas, o sea, de lo que se trata es de anular el riego sanguíneo en la zona cervical, a fin y efecto de que no nos llegue el oxígeno al cerebro. Eso es lo que busca la persona que intenta quitarse la vida. Pero para eso, o incluso para la teoría de una asfixia autoerótica, o sea, con connotaciones obviamente sexuales, pues naturalmente esa persona no quiere quitarse la vida, lo que hace es reducir sus niveles de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero claro, si nos fijamos en la fotografía, no tiene ningún mecanismo de constricción alrededor de su cuello, Mario Biondo. Ahora que lo estás diciendo, perdona, porque quiero que la gente lo vaya a ver, tenéis la foto enlazada para que lo podáis ver todo lo que nos va a estar explicando ahora mismo Lluís, ¿vale? Porque es muy importante que lo veáis, porque lo vais a entender perfectamente. Cómo está puesta la pasmina, posicionada la pasmina y todo lo demás. Perdona, Lluís, continúa. No, exacto. Es importante porque es importante que lo vean, porque es que se observa perfectamente que Mario Biondo está, digamos, apoyado en la pasmina. Está apoyado en la pasmina y además la pasmina está por debajo de la nuez, por debajo del hueso hioides. Siempre que se trate de un mecanismo autolítico por ahorcamiento, el útil que se utilice, bien sea un pañuelo, una cuerda, un cable, un cordón, o sea, cualquier mecanismo, lo vamos a tener por encima del hueso hioides por el propio peso de la persona. Y entonces se ejecuta ese mecanismo de constricción del cuello y es cuando no llega la sangre al cerebro y entonces esta segunda fase de la anoxia lo que produce son las convulsiones. Y esto de las convulsiones es interesante y es muy importante en este caso porque no es que sea un mecanismo aleatorio, que a veces se tienen y otras veces no se tienen. Es un mecanismo involuntario. Por esa falta de oxígeno en el cerebro. Y la persona convulsiona y sacude de manera violenta las extremidades inferiores, las extremidades superiores, y por eso siempre digo que es muy habitual encontrar lesiones perimortem precisamente debidas a estas convulsiones contra los objetos que tenga alrededor esta persona que se está quedando sin oxígeno. Y por otro lado, esa escenificación que se pretendía inducir de asfixia autoerótica, fíjate que si nos ponemos en contexto del 30 de mayo de 2013, pues hacía escaso tiempo, soy muy malo para las fechas, pero quizás semanas o algún mes, donde saltó la noticia del actor americano David Carradine, que había fallecido precisamente con una asfixia autoerótica en Tailandia, creo recordar, en el interior de un armario de un hotel o de un apartamento. Pero claro, si lo que se pretende es satisfacción sexual, pues el entorno, pues precisamente es lo que se va a encontrar. Y hombre, no voy a decir todo lo necesario para autosatisfacerse sexualmente, pero hombre, sería un requisito, digamos,
interesante estar desnudo y tener otra serie de artilugios a tu alrededor. Que por supuesto no es el caso de Mario Biondo, pero es que, ya te digo, en la fotografía se observa perfectamente que no hay ningún mecanismo de constricción del cuello de Mario. Es decir, si en esa misma posición nos ponemos tú o yo, podrías estar respirando perfectamente. Perfectamente, porque tienes una presión en la tráquea. Pero tienes capacidad para ventilar. Luego iremos a la marca del cuello, ¿vale? Luego iremos a las marcas del cuello. Pero si utilizamos la lógica, Lluís, en la posición en la que encuentran el cuerpo, que lo podéis ver, ya os digo, tenéis el enlace ahí puesto. Es que si yo os pongo esta porque la otra no la podemos poner y aquí más o menos te puede reflejar un poco la realidad. Pero la imagen real está fijada en el chat para que la podáis ver. Lo que tú dices, esos espasmos, esos movimientos, al final el cuerpo involuntariamente quiere sobrevivir y al intentar sobrevivir intenta zafarse de lo que le está ocurriendo, ¿vale? Esto es involuntario, igual que si lo que muchas veces dicen, que si tú te quieres ahogar en el mar, te intentas quitar la vida en el mar, es imposible. Si no te metes con una piedra que te lleve hacia abajo del todo, es imposible porque tú mismo vas a intentar sobrevivir y intentar salir del mar, ¿no? Bueno, sí, en cierta manera lo que se buscan son mecanismos para vencer la voluntad. Por eso es importante, ahora aprovecho que tienes la representación gráfica esta en pantalla compartida. Sí. También se ha hablado mucho, se ha especulado bastante, en el sentido de que no podía ser un ahorcamiento porque estaba tocando el suelo. Sí puede ser. Sí puede ser, y además está ampliamente documentado que una persona puede ahorcarse incluso pues desde el pomo de una puerta, y estar completamente tocando en el suelo, excepto pues la tensión que se ejerce desde el útil hasta el cuello. Esto es muy habitual, por eso en la documentación científica conocemos los ahorcados completos, los incompletos, los típicos, los atípicos, simétricos, asimétricos, es decir, hay bastantes modalidades de ahorcamiento. Y en este caso no es significativo que Mario Biondo estuviera tocando el suelo. Lo que sí que es significativo es que, y esto lo sabemos ya no por la policía científica, que por parte de policía científica en cuanto a Mario Biondo no sabemos nada, absolutamente nada, por parte del informe de campo del médico forense español cuando practica el levantamiento de cadáver, tampoco sabemos absolutamente nada, y la única descripción más o menos acertada es del SAMUR, que dice que está completamente rígido y frío. Entonces hablamos del rigor mortis, de la rigidez cadavérica. Esto para que todo el mundo lo entienda, se produce como consecuencia de la acidificación de los tejidos cuando fallecemos. Entonces empieza por la cabeza y se va dirigiendo hacia los pies, transcurren una serie de horas y desaparece de la cabeza hacia los pies, siguiendo el mismo patrón. La finalización de la rigidez se establece con el inicio de la putrefacción cadavérica, es decir, en torno a las 36-72 horas. Pero para que una persona esté completamente rígida, ha evolucionado desde la cabeza, la mandíbula, el hombro, los codos, las manos, la cadera, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies. Y eso tiene que transcurrir una serie de horas, que no son matemáticas, porque funciona o evoluciona, mejor dicho, en función de otras variables, como es la edad de la persona, el peso de la persona, factores ambientales, humedad relativa, etcétera, etcétera. Pero, hombre, no menos de 6 horas. No menos de 6 horas para estar completamente rígido. Y es, en la posición que estaba, tiene una rigidez que no es compatible con la posición en la que se encuentra. Pero además de ello, se localizan livideces cadavéricas en su dorso. Y para que se produzcan estas livideces es como consecuencia, cuando fallecemos, pues la sangre se deposita por efecto de la gravedad. Si hubiera sido ahorcado, ¿dónde se hubiera depositado la sangre? De cintura para abajo. De cintura para abajo, es decir, en función de la persona, pero esos 4 litros y medio, 5 litros y medio de sangre que tenemos cada uno en nuestro organismo, se deposita, deja de funcionar el corazón y se deposita. Entonces, no tenía esas livideces acumuladas en el tercio inferior de su cuerpo, sino que las tenía en el dorso, lo cual nos lleva a afirmar científicamente que esta persona estuvo en una posición de cúbito supino, mirando hacia arriba. Tumbada. Estirada, tumbada, pero mirando hacia arriba, no de costado ni de espaldas, no, mirando hacia arriba. Y para que se fijen las livideces, también necesitamos un tiempo entre que
se pierde la circulación y se fijan. Ese tiempo se conoce como de transposición de las rigideces, en el que si tú mueves un cuerpo fallecido, pues podemos saber que se ha movido ese cuerpo. Y ese tiempo, junto con el tiempo de evolución de la rigidez cadavérica, pues nos lleva a situar la muerte de Mario, pues no menos de 6 horas antes de cuando fuera localizado. Pero desde luego es importante precisar que la rigidez que presenta en la posición en la que se encuentra no es compatible. Luego entraremos también en la hora en que se localizó, porque se hablan de muchas horas, se habla de las 12 del mediodía, que está ya la policía allí y el SAMUR, se habla de las 6 de la tarde cuando llega la asistenta. Luego, si quieres, entramos en eso también para que nos puedas decir un poco más de claridad. Ahora bien, yo quiero volver otra vez a lo que decíamos. En la estantería, las convulsiones. El cadáver tenía heridas en los talones, en los tobillos, en las manos, en los brazos, porque, como tú bien decías anteriormente, el cuerpo intenta defenderse de algo que le está ocurriendo involuntariamente. Y claro, tú pegarías golpes con esos espasmos y las piernas también pegarían golpes contra el suelo, ¿no? Cuando lo tienes tan cerca. ¿Había algún hematoma o algo? No, en absoluto. En absoluto. Es que Mario, la única herida que presentaba, que esto lo describe el médico forense español, que es curioso porque describe una herida, y él dice textualmente, y entrecomillado, en forma de uña de gato, en torno a la sien izquierda. Que él tenía el abundante cabello y melena, pero tenía la herida en la sien izquierda. Una herida, pues, de hecho, es muy acertada la definición en forma de uña de gato, porque era aproximadamente eso, y nos podemos hacer una idea. Pero claro, esto que comentas es la única herida visible que presentaba Mario. Pero en torno a su cuerpo no había nada movido. Es decir, no se había movido de esa estantería absolutamente nada, que por otro lado pues hubiera sido lo normal. Incluso muchas veces cuando una persona se ahorca, porque he tenido la posibilidad como policía de hacer bastantes ahorcados, es muy frecuente tener erosiones o levantamiento de la piel en los dedos de las manos cuando saltas al vacío desde una cuerda, porque lo primero o el último instinto de la persona es agarrar la cuerda, y en ese deslizamiento se levanta la piel de las manos. No tenía absolutamente nada visible. Ahora hablaremos de lo invisible. Eso es. Mario pesaba unos 80 kilos aproximadamente. Aproximadamente, sí. Era corpulento, fuerte, sí. Con 80 kilos las estanterías se hubieran venido abajo, ¿no? Sí, pero es que además de esta recreación que tenías en pantalla, esta la hizo un riguroso estudio científico el profesor Mauricio Cusimano, italiano, perito, que también se puso a disposición de la familia Biondo, que además de ser profesor universitario es experto en balística, y la balística no únicamente por pegar tiros, sino que en balística pues entran muchos conocimientos de física, de química, de dinámica, en fin. Y él hizo este estudio ya no de una manera, digamos, en un Word con 4 líneas, sino que solicitó las especificaciones técnicas de esa estantería en concreto. Y sobre eso hizo los análisis y llegó a la conclusión de que era imposible. Imposible. Por tanto, claro, aquí nos encontramos, ya por lo que comentaremos después en cuanto a las decisiones judiciales que ha habido, que, hombre, por un lado está el ámbito jurídico, puramente jurídico, pero luego está el ámbito técnico. Y el ámbito técnico, si un perito acreditado afirma una cuestión, la que sea, pues no la puede rebatir un juez, ni la puede rebatir un fiscal, ni la puede rebatir un abogado. Eso es imposible. La tiene que rebatir otro perito. Entonces, luego se exponen a la libre valoración de la prueba. O sea, un perito dice una cosa, como en este caso el profesor Cusimano, y tendría que haber otro perito que lo desmintiera. Oye, mira, yo he hecho el mismo estudio con la misma estantería, teniendo en cuenta las mismas especificaciones del fabricante, y el resultado que he tenido es diferente al tuyo. Y todo esto acreditado, evidentemente. Pero es que tampoco fue el caso. Por lo tanto, fue otra opinión más, opinión fundada y opinión técnico-criminalística,
pues que no se tuvo, en primera instancia, no se tuvo en consideración. Vámonos al lugar de los hechos. Se ha hablado de que Raquel llama en aquel día en varias ocasiones a Mario, no le coge el teléfono, ella se asusta y entonces llama a la asistenta para que se acerque a ver qué es lo que ha ocurrido. La asistenta, si no me equivoco, se acerca sobre las 5 de la tarde. Esto me lo corriges tú porque seguramente tendrás más información y mejor que yo. Bueno, es posible que no te lo corrija porque ya te digo que tendría que ir mirando el informe, porque las horas están establecidas en base a las actuaciones policiales y judiciales, pero soy muy malo para recordar fechas y para recordar horas. Pero sí, lo que es cierto es que es a partir del mediodía. Pero aquí hay un detalle importante que el otro día en la entrevista que tú compartiste, que tuve la oportunidad de verla con Félix Ríos, con el criminólogo, pues también hablamos de este tema que es creo, a ver qué opinan tus seguidores, pero es muy importante, y es que cuando la asistenta llega al domicilio de Mario Biondo, abre la puerta y ella dice en su declaración que la puerta estaba cerrada con 2 vueltas de llave. Y cuando abre la puerta, porque ya tenía acceso, evidentemente tenía llave, es cuando se encuentra el cuerpo de Mario en el salón. Aquí abro paréntesis en el sentido de que, además de las horas, obviamente, pero que Mario estaba en un entorno íntimo, estaba en su domicilio, en su hogar, estaba en pijama. Y dando por sentado a estas alturas, obviamente, por supuesto, que alguien lo mató, pues solamente tenemos 2 opciones. O él abrió la puerta, o alguien abrió la puerta desde fuera. Pero, claro, ante esta declaración de la propia asistenta, que ella tuvo que abrir la doble vuelta que tenía echada la llave, que era el único acceso de ese domicilio, pues hombre, el autor o los autores ya los situamos fuera. Mario, el pobre, ya no podía ir a cerrar la puerta con doble vuelta. O sea que quien fuera cerró la puerta con doble vuelta de llave. O sea, creo que es un detalle interesante. Luis, ayer escuchamos como Andrés Guerra, periodista del diario La Vanguardia, que ha estado muy encima también del caso Biondo, analizándolo, nos dio una información, nos dijo que la policía se acercó a la vivienda junto con el SAMUR sobre las 12 y media del mediodía. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque entonces no coordinaría con lo que había dicho Raquel en su momento, que a las 5 llamó a la asistenta para que se acercara. Ella dijo que se acercó luego a las 6 de la tarde, llegó a la vivienda a las 6 de la tarde y la asistenta le contradice, esto en Palermo, en el juicio de Palermo, que no llegó hasta las 8 de la tarde. ¿Qué hay de cierto en todo este tiempo que hablan? Desde las 12 del mediodía, que entraría la policía por primera vez a ver el cuerpo. Bueno, de hecho, mira, yo para ser más papista que el Papa, te voy a hablar de lo que está documentado. O sea, yo todo lo que te digo y todo lo que te diré, y en respuesta a todas las preguntas que me podéis hacer, si es una opinión personal, os lo diré previamente. El resto es todo en base al expediente judicial. Y en el expediente judicial está acreditado que en redes sociales la viuda está recibiendo condolencias desde primera hora de la mañana. Sí. Desde primera hora de la mañana. Es decir, que a primera hora de la mañana, pues desconozco cómo, pero ya había trascendido la noticia de la muerte de Mario. Pero es que esto también lo ratifican comerciantes de la zona que dicen que efectivamente pues que habían visto la presencia de policía, que habían visto la presencia anormal de gente entrando y saliendo de esta escalera, de la escalera donde vivían Mario y su esposa. Entonces también tenemos que tener en cuenta que Mario estuvo hablando por Messenger con su hermano y explicándole planes de futuro, proyectos y demás. Consultó el estado del tiempo, el estado meteorológico del día siguiente, porque él se desplazaba en moto. Pero estas conversaciones con su hermano fueron hasta la madrugada.
hasta la madrugada, entrada a la madrugada. Ahora, si te lo digo, seguro que te engaño, pero quizá entre las 12, la 1, las 2, no te lo puedo precisar porque no lo tengo delante ahora. Pero, es decir, hay una acreditación de que estaba vivo en este sentido, una conversación, ni más ni menos que con su hermano, hablando de temas personales y profesionales, y que a primera hora de la mañana pues ya había esas comunicaciones de condolencias a la viuda. Por tanto, ¿Quién avisó a la policía entonces? pues gran pregunta, Dani, gran pregunta. Es que es de locos todo esto, es de locos, es que es Sí, incomprensible. sí, sí. Sí, porque la instrucción policial empieza a partir de la llamada de la asistenta del hogar, de Vilma Graciela, no me acuerdo más cómo se llamaba el apellido. Pero la noticia criminis, que es como se conoce, la conocemos a partir de que la asistenta lo comunique. Sí, sí. Es increíble, te lo juro. Todo es un mar de dudas. Vamos al lugar de los hechos. ¿Qué tipo de investigación hace la policía? ¿En ningún momento hay policía científica en el lugar? Porque se da por hecho que se ha quitado la vida y no va la policía científica. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues creo que precisamente lo que acabas de decir. Dicho de otra manera, cuando la policía tiene conocimiento de una muerte violenta, lo comunica al juzgado. O sea, esta llamada al juzgado de guardia es imprescindible porque entonces el juzgado de guardia activa al médico forense y se constituye lo que conocemos como comitiva o comisión judicial. Entonces, esto con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, ¿cómo se materializa? Se materializa pues con la presencia del juez instructor o la jueza, con el médico forense, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, que es quien levanta el acta y da fe pública de lo que se está encontrando allí, y por parte de la policía, pues se activa la policía judicial, que es bicéfala. O sea, por un lado está la policía científica y por otro lado está la policía de investigación, la policía operativa. Ajá. Esta policía operativa, que se conoce comúnmente como policía judicial, a pesar de que científica también lo es quien se encarga de hablar con los vecinos, de hablar con los comerciantes, de buscar cámaras de seguridad, es decir, de buscar líneas de investigación en relación a los hechos, independientemente de la etiología de la muerte, porque estamos dentro del campo de las muertes violentas, ya sea accidental, homicida o suicida. Es igual. Es igual. Fíjate el caso que comentabas al principio, a pesar de que hubiera sido un accidente, hombre, ha participado la policía, Sí. y ha participado el juzgado y demás. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que incluso hay un estudio de la propia Administración de Justicia, que lo dice. Pues que generalmente los jueces de instrucción le dicen al médico forense, tira para allá, y si ves algo raro me llamas. Entonces ya no va ni el juez instructor ni el letrado de la Administración de Justicia. Perdona, Luis, porque aquí hay una duda. Entonces, cuando hay un cadáver, ¿no va un juez Sí, instructor a levantar el cadáver, a hacer el levantamiento? el 90% de las veces no. ¿Ah? ¿Por qué no? Pues hombre, yo te puedo lanzar alguna especulación, pero te digo lo que ocurre en realidad. Ahora bien, tienes un homicidio múltiple de estos que va a salir a primera hora del día siguiente en prensa y ya te digo yo que el juez instructor sí que va. Entonces sí que irá. Pero en la mayoría de las muertes violentas, accidentales, suicidas, incluso, no te diría homicidas, las muertes homicidas acostumbran más a personarse, pero las accidentales y las suicidas no. O sea, dejan ese criterio técnico en manos del médico forense. Pero el médico forense, digamos, es la única autoridad que representa al juzgado en ese escenario. Y por parte de Policía Científica, sí es cierto que hay se hace mención en las diligencias a un indicativo que se llama LOFOS 8. Entonces esto en argot policial, LOFOS deriva de lofoscopia, deriva de policía científica. O sea, se sobreentiende que es un indicativo de policía científica. Pero ¿qué ocurre? Que pasa inédito. Ese indicativo de policía científica, inédito. ¿Inédito por qué? Pues porque no practican absolutamente nada. Y esto es otra de las cuestiones que hace falta hacer especial referencia, porque tampoco es algo que vaya al gusto del policía. Es decir, tú eres policía científica y vas al levantamiento de un cadáver
y tienes que practicar un acta de inspección ocular, técnico policial. Es ese documento donde se recogen todas las prácticas de investigación criminalística que tú has hecho en el lugar de los hechos. ¿Vale? Y es donde se referencian todas las evidencias que se han encontrado. Y las evidencias se fotografían, esto que vemos en las películas de los numeritos, el número de indicio, que generalmente son colores chillones, amarillo, número negro, para que se vean bien en las fotografías, se acotan todos los indicios, se fotografían todos los indicios, se recogen de manera adecuada todos los indicios, se trasladan a los laboratorios correspondientes todos los indicios, se analizan en el laboratorio todos los indicios y luego se emiten informes del resultado de los análisis de todos esos indicios. En este caso no hubo absolutamente ninguno. Ninguno. Entonces, yo lo que vengo diciendo desde el principio, que incluso tuve, creo recordar, hace ya bastantes años un debate con un policía de estos que es comentarista en programas de televisión, que él decía que no le cabía duda que por parte de Policía Nacional se había practicado la inspección ocular. Y tuve la oportunidad de decirle que no se había practicado la inspección ocular. No hay ninguna evidencia. Pero es que, por otro lado, esa acta de inspección ocular es el primer eslabón de la cadena de custodia de esas evidencias. O sea, tiene mucha más trascendencia de la que nos podemos imaginar. Y, hombre, en este caso, pues incluso la pasmina es una evidencia. Yo, si hubiera practicado esa inspección ocular, el número sería el 0, el primero que se utiliza. Esa es la primera evidencia. Y esa pasmina la tienes que separar, por un lado, que no interfiera en el nudo que se ha hecho sobre la misma, y se tiene que analizar. Porque puede ser que tenga ADN de Mario y de su esposa, que era la que utilizaba esa pasmina, pero a lo mejor encontramos otro ADN que no es de ese entorno ni de ese contexto. Pero es que no se hizo. Ni esa evidencia ni ninguna. Pero es que tampoco se examinó el resto de la vivienda. Eso es extraño también. Sí. Del resto de la vivienda no sabemos absolutamente nada. Nada. Cuando hablamos de que llega el forense, que no llega el juez instructor para levantar el cadáver, sino llega el forense y no avisa porque no ve nada extraño, el forense no se para a ver, por ejemplo, las marcas que tienen en el cuello. O sea, ahora si quieres vamos a las marcas y nos dices qué es lo que se ve. Sí. Mira, esto se podría hacer un experimento social, y es que yo estoy convencido de que ahora mismo sales a la calle y te pones a mirar hacia el cielo y van a acabar 4 o 5 personas contigo mirando hacia el cielo, sin que estés viendo absolutamente nada. Eso es cierto. O sea, simplemente por hacer lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, en investigación criminal hay muchos sesgos de interpretación. Esto es conocido en criminalística, porque es, digamos, el margen de error que puede tener el factor humano. Ese sesgo ya no cognitivo, sino de interpretación. Entonces, si tú estás sugestionado, porque te han llamado y te han dicho, mire, que tenemos aquí una persona que se ha ahorcado. Ese médico forense, desde que sale de su casa hasta que llega, va con la certeza de que esa persona se ha quitado la vida. Si a eso le añadimos la carga de trabajo que puedas tener, los factores personales, familiares, etcétera, de salud, en fin, te puedo poner 1000 ejemplos. Pues, y además te lo digo porque en la práctica yo me he encontrado personalmente y te lo puedo decir. O sea, si se pone en contexto, no voy a decir el nombre, pero se puede saber el forense. En la comisaría de Blanes, Partido Judicial de Blanes. Aquí hemos visto auténticas locuras, que si te las explico no te las creerías. Por parte en concreto de uno, pero de médicos forenses que han pasado por aquí. Hemos visto auténticas, bueno, pues esto es lo que pasó, que esa primera hipótesis del médico forense, don José María Benzarrojo, pues no tenía ningún tipo de sustento, simplemente por una escenificación, que lo que hemos visto, ya no tan solo yo, sino otros muchos peritos después, pues él esa noche, de manera inexplicable, no lo vio. Entonces, cuando él toma una decisión, digamos que la policía judicial o la policía científica tiene dos opciones. Creerte que eres policía judicial o dejarte llevar. Y en este caso, pues se dejaron llevar por la opinión, no en este caso, en muchos,
se dejan llevar por la opinión del médico forense. Sí, que fue, se ha quitado la vida. Bueno, pues se ha quitado la vida, no seguimos investigando, no hay nada que mirar, porque si lo dice el forense, ya está. Pero a este cuerpo se le hace una autopsia, Luis. ¿No? Aquí Sí. en España. Entonces, ¿cómo que no se llega a ningún tipo de conclusión? Bueno, se le hace una autopsia, no se puede decir, se le hace una pseudoautopsia, porque no se practica, o dicho de otra manera, la función del médico forense ante una muerte violenta, su función es clara, y es saber las causas de la muerte. Él tiene que saber por qué ha muerto una persona. Entonces tiene que poner en práctica todos sus conocimientos médicos, técnicos y científicos para llegar a esas conclusiones. Y para ello hay un protocolo que se tiene que cumplir. La práctica habitual es la apertura del cráneo, del tórax y del abdomen. Tomas de muestras, pero como mínimo es la práctica de la apertura de estas tres cavidades. Bueno, pues en el caso de Mario Biondo no se abrió el cráneo. No, se abrió el cráneo. Y esto es muy llamativo porque cuando se hace la exhumación del cadáver, pensemos que esto ocurre a principios, era el 30 de mayo, el día del fallecimiento, y antes de acabar el año 2013 se practica la exhumación del cadáver en Italia. Y el médico forense italiano, Paolo Procaccianti, pues es el primero que critica la actuación del médico forense español, que esto tampoco hay que olvidarlo, que dijo que, ya no dijo que era mala praxis, pero bueno, que se le parecía mucho, pues le abre el cráneo y sí que en el cerebro se encuentra, yo al observar las fotografías, lo que parece, lo que era, un hematoma subdural, un hematoma en el cerebro. Entonces esto aquí pasó inadvertido y se supo en Italia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas prácticas, el médico forense español, él las consigna en su... Ya no es un informe porque es una declaración, es una toma de manifestación delante, al menos sobre el papel así debería de ser, delante del juez, de la jueza. Y este tipo de actas de manifestación las recoge el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, lo que antes eran los secretarios judiciales. Entonces, aquí, claro, es muy llamativo que cuando dice el cráneo sin interés médico-legal, pues, hombre, se sobreentiende que es sin interés médico-legal porque lo has abierto y ves que no tiene ningún tipo de interés. Porque si no abres el cráneo no puedes valorar si tiene interés médico-legal o no. Pues este detalle, claro, es faltar a la verdad. Faltar a la verdad por parte de un médico forense en un documento público, pues es una infracción del artículo 390 al 392 del Código Penal. Cometió un delito. Que por eso y por otra cuestión, como es que la firma del informe del médico forense no corresponde con la firma de esa declaración delante del juez, acreditado por un excepcional perito calígrafo español, pues Joan Buixeda, pues la familia Biondo se querella contra el médico forense, don José María Abenza Rojo, y lo consiguen sentar en el banquillo de los acusados, concretamente del juzgado número 35 de Madrid. Y aquí ya se abre otro episodio que no me he encontrado nunca en mi vida, en más de 30 años de profesión, y es que lo tenía aquí preparado para comentarlo precisamente, y es que este documento del juzgado, la citación que me llega a la cédula de citación para comparecer en el juzgado. ¿Por qué? Porque, como te decía, lo que dice un perito, en este caso el médico forense, solo se puede contradecir por parte de otros peritos. Bueno, pues esa era nuestra función en esta vista. En Plaza de Castilla, número 1, procedimiento de diligencias previas, 1722 de 2017. Delito, falsificación de documentos públicos. El imputado, don José María Abenza Rojo. Entonces nos citan a Josep Joan Buixeda, el perito calígrafo que dice que esa firma no corresponde con la suya, Paolo Procaccianti, médico forense italiano, Livio Miloni, Corrado Cugno Garrano, Mauricio Cusimano, el autor de ese estudio sobre la estantería, y los forenses, el forense Giuseppe Iuvara y Lluís Duque Arnaiz, que soy yo. Y nos citan para el día 9 de marzo de 2020, a las 11 horas. ¿No? Pues todos los italianos a través de videoconferencia
y el señor Buixeda y yo teníamos que ir personalmente a Plaza de Castilla para que nos tomaran declaración con el médico forense allí sentado como investigado, como imputado en aquel momento. Pues días antes de esta comparecencia nos llamaron a cada uno de nosotros por teléfono diciendo que se había anulado nuestra declaración y que no era necesario que fuéramos a Madrid. ¿Y por qué? O sea, esto no me ha pasado en la vida. ¿Pero bajo qué motivo? No, sin motivo ninguno. Pero es que a pesar de ser tan atípico, que ya te digo, y vuelvo a repetir que no me ha pasado en la vida, es que las veces que me hubieran pasado, que ha sido alguna, te llega la notificación igual que te llega la cédula de citación. Es decir, tiene que haber un escrito del juzgado que te diga que no es necesario que comparezcas y, hombre, tendría que dar el motivo, pero al menos tener documentado el motivo por el cual yo no voy a declarar. Pero es que se hizo como una llamada telefónica. Pero es que todo lo que Entonces, cuentas, claro, Lluís, perdona, pero todo lo que cuentas es tan extraño. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que ha habido negligencias o hay un encubrimiento? Es que sí, es algo increíble. mira, te voy a leer, es algo que vosotros tenéis que valorar. Mira, esto, como te digo, esta citación, entre otras cosas, era por la falsificación de documento en cuanto a que la firma, decía el perito calígrafo, que no era la misma que del informe. Es decir, que la persona que firmó delante de la jueza y de la secretaria judicial no era el médico forense. Uh-huh. Bueno, pues el segundo punto de esta célula de citación dice textualmente: en cuanto a la declaración testifical del magistrado juez y letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 21, ha de denegarse, por entender que la misma es innecesaria e intrascendente a los efectos de este procedimiento. Punto. Es decir, vamos a ver, si una persona ha cometido un delito delante tuyo, o presuntamente ha cometido un delito delante tuyo, es intrascendente que vayas a declarar, a pesar de que seas juez o letrado de la Administración de Justicia. Bueno, pues esto lo dice el que era titular del juzgado número 35 de Madrid. Una titular, creo que era jueza. Sí. Pues tal cual, Dani, tal cual. La cuestión yo, a ver, que no me quiero poner riguroso, pero es que yo, te repito, cualquier cosa que te pueda trasladar o pueda responder a cualquiera de tus preguntas, lo tengo documentado. Uh-huh. Lo tengo y bueno, de hecho te lo he enviado al WhatsApp, sí. Lo tienes en el WhatsApp también. Lo tengo. Y es lo que tenemos. Vámonos horas antes de encontrar el cuerpo, antes de que Mario falleciera. Las famosas declaraciones o bulos o lo que fuera, que saca una cantidad de dinero del cajero automático, se va a comprar droga y esnifa una cantidad de cocaína, incluso se llegó a decir tan grande que su corazón no podía aguantarla, y que fue a un prostíbulo. ¿Qué hay de cierto en todo esto después de la investigación, Lluís? Pues mira, si tuviéramos prisa te diría que de cierto no hay nada. Nada. Pero te lo argumento. Yo en nuestro estudio pericial llevamos muchos casos de drogas, de tráfico de drogas en la colusión, donde ha habido accidentes, incluso de actas de la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia, por consumo en vía pública. Es decir, vemos muchos informes de toxicología al cabo del año, muchos. Entonces, del informe de Madiviondo en cuanto a la presencia de esta sustancia en su organismo, el resultado era positivo porque tenía un metabolito. Metabolito quiere decir que es una sustancia que se genera en el momento de que tú has sintetizado, el cuerpo ha metabolizado esta droga. Pero era insignificante. Al principio de insignificancia. ¿Por qué era insignificante? Porque era constitutivo, era como si tú hubieras, o cualquiera de nosotros, respirado en un ambiente donde hubiera este tipo, que esto, desde el COVID, desgraciadamente, lo sabemos bien, que rápido se propagan estas partículas por el aire, ¿no? Pues en un ambiente donde haya habido un consumo de cocaína y estas partículas estén en suspensión, pues eso. O de manera accidental.
Por ejemplo, abrir la puerta por el pomo de un baño público y, en el caso de los hombres, orinar. ¿Por qué? Porque esa sustancia tiene que llegar a nuestro organismo, pero no tiene que ser ni por la boca ni por la nariz. Tiene que ser a través de una mucosa. ¿Eh? Y posiblemente, pues si nos tocamos el pene con esa mano antes de haberla lavado, pues también vamos a asimilar esa sustancia. Alucinante. Pero además de ello, Dani, además de ello, la familia, precisamente, hombre, una esposa conoce a su pareja, pero yo creo que una familia la conoce mejor. Una pareja hoy es pareja y mañana no lo es, pero hombre, una familia te ha visto nacer, crecer. Entonces ellos, como tenían la certeza de que su hijo, porque había que tenerla, porque era una navaja de doble filo, ellos encargaron una prueba de tóxicos del cabello de Mario Biondo. El cabello es, para la criminalística, es lo más interesante, porque ya no tan solo te va a decir positivo o negativo, sino que se va sedimentando la sustancia en el cabello a razón de 1 centímetro por mes de manera aproximada, ¿vale? Entonces, si tenemos un cabello de 10 centímetros, pues tendremos una cronología de consumo de 10 meses. Uh-huh. Y fue negativo. Hostia. Fue negativo. O sea, el resultado de ese informe, que obviamente también se incorpora a las actuaciones, fue negativo en cuanto a tóxicos. En cuanto al alcohol que tenía Mario Biondo en su organismo, a través de muestras de sangre. El equivalente a una copa de vino o 2 cañas pequeñas. Ese era todo el alcohol que tenía en su organismo. Bueno, yo tengo por costumbre, y espero no perderla, de tomar una copa de vino cada noche. Eso es todo lo que había de tóxicos en el organismo de Mario Biondo, más ni menos. Y en cuanto a todo lo demás, sí es cierto que se filtró una suerte de documento que intentaba emular un documento oficial donde se recogía una serie de movimientos de Mario esa noche. Que si extracción de dinero en el cajero, que si en un club de alterne, que si unas consumiciones, que incluso en el documental que hicieron de Netflix, bueno, pues aparecen testigos, ¿no?, de esos movimientos, o personas, que sí, que tal, que yo. Bueno, pues eso es falso. Simple y llanamente es falso. Eso no está acreditado en el procedimiento judicial. Luis, no está acreditado, o sea. ¿Y quién se encargó de filtrar esta información? Porque esta información solamente, si se filtra, es para ensuciar la imagen de Mario, para intentar ver que lo que había sucedido era un hecho, que se había quitado la vida porque él estaba traumatizado, fue a consumir cocaína, se fue de prostitutas, bebió. O sea, ¿quién filtra toda esta información a los medios de comunicación? Pues mira, te voy a responder un poco a la gallega. La gallega, porque esto, como no te lo puedo acreditar, te diré que yo no conocía a Mario Biondo, ni tenía el gusto, ni lo tengo, de conocer a la que era su esposa. Por tanto, yo no tenía ningún tipo de interés, ni en un sentido ni en otro. ¿Tú, por ejemplo, tenías algún interés? No, ninguno. ¿A qué no? Pues, por lo tanto, alguna persona interesada. Madre mía. Evidentemente, tuvo que ser alguna persona interesada y con acceso a que se le diera cancha a ese bulo. Pues claro, yo ahora me puedo inventar un bulo sobre ti, pero ¿a qué puerta llamo para dar difusión a ese bulo? O sea, estoy bastante limitado porque yo no tengo acceso a este mundo. Como mucho podré hacer yo un vídeo, ¿no?, y salir públicamente. Pero si yo genero un bulo y yo no puedo darle trascendencia, pues tendré que buscar a quien le dé trascendencia. Uh-huh. Pero es que en cualquier caso, repito, es que no está acreditado en la investigación oficial. Ni extracción del cajero, ni prostíbulo, ni copas, ni nada por el estilo. Y como decía antes, de la droga, pues espero que a partir de estas entrevistas, sobre todo de esta contigo, pues la gente lo empiece a entender y se empiece a quitar estas cosas de este imaginario colectivo respecto a Mario Biondo, porque no es cierto. Continuamos. Se dice que encontraron el 0,1% de cocaína en el cuerpo, ¿no? Lo que tú dices, algo insignificante. Raquel Sánchez Silva declaró ante la policía
que Mario consumía cocaína en grandes cantidades. Luego, cuando se va a Palermo y allí declara, en Palermo ella dice que no había visto nunca consumir cocaína a Mario Biondo. Esto es cierto porque esto lo hemos constatado y esto lo hemos visto. Ayer pudimos ver el trozo de vídeo de ella en el que decía que Mario no consumía cocaína y como le respondían y le decían, pero si en la policía dijiste que sí, que tú lo habías visto consumir cocaína. ¿A qué viene esta divergencia entre una cosa que nos dice y la otra que cuenta? O sea, a ver, que no quiero que me respondas porque a lo mejor tú en esto no tienes respuesta, ¿no? Pero quiero que la audiencia lo entienda, todas estas cosas que ocurrieron, ¿no? No, te puedo precisar algo que es, en este sentido, es muy interesante y es importante que la gente lo conozca también. Mira, yo por ejemplo, si ahora, ante una de tus preguntas te miento, bueno, pues te he mentido y ya está. No tiene trascendencia jurídica. Simplemente la gente va a decir que yo soy un mentiroso, ¿vale? Ahora bien, si tú eres policía y me has citado a mí como testigo para declarar, yo tengo la obligación de decir la verdad, pero es que además, antes de que abra la boca, la policía me va a decir que tengo la obligación de decir la verdad, ¿vale? Porque si no digo la verdad, estoy mintiendo. Y esa mentira en una instrucción policial es un delito. Es un delito. Entonces, si esta señora, que repito, yo no tengo el gusto, además ni simpatía ni antipatía, quiero decir, no es completamente intrascendente en mi vida. Pero si fue así, tal y como fue, que mintió delante de la policía, en la instrucción policial, en la investigación de la muerte del que era su marido, pues te repito que tiene la obligación de decir la verdad. Sí, que ya sé, Luis, que sé que no me puedes dar una respuesta a eso porque es una pregunta en el aire para que la gente al final se va a quedar un poco diciendo, pues es verdad, o sea, esta mujer dijo una cosa y luego dijo otra, ¿no? Sí. Pero ¿cuál era la motivación de decir en un principio que sí, que la había visto consumiendo y que era un consumidor y luego decir que no? O sea, ¿dónde está ahí? Es que, vamos, son preguntas que sé que se van a quedar sin respuesta, que van a quedar en el vacío. Pero que quiero que la audiencia se dé cuenta que eso pasó. Que primero dijo que sí y luego dijo que no. O sea, que se sepa. Sí, pero es que... Pero ya te digo, es que aquí, fíjate que también creo que son públicos las declaraciones en sala de la viuda, cuando vienen los fiscales italianos, que yo, bajo mi punto de vista, creo que fueron demasiado suaves. Y no porque fuera ella, sino por el interrogatorio en sí, creo que fueron bastante suaves, que pueden haber sido en esta comisión rogatoria bastante más, digamos, verbalmente más agresivos. Pero de esta declaración pública en sede judicial, ante la autoridad judicial italiana, porque el que hacía de moderador era el juez español, obviamente, pero estaban respondiendo a la justicia italiana, le llegaron a decir que si continuaba por esa línea, iba a ser imputada por la justicia italiana a las preguntas que le estaban haciendo. Entonces le hicieron un tipo de encerrona porque hablaban del teléfono y hablaban de que estaba agendado como contacto un contacto que se llamaba Nacho Leonardi, que era y ha trascendido, que era un facilitador de droga en círculos de, digamos, no en un callejón oscuro, sino en círculos de gente famoseta y demás, ¿vale? Bueno, pues entonces ella dijo que no lo sabía, pero es que los fiscales enmiendan la situación y dicen, no, dices que estamos hablando de su teléfono. Estaban hablando del teléfono de ella, de la viuda, no del teléfono de Mario Biondo. Quien lo tenía agendado y lo conocía, incluso públicamente, el traficante se permitió decir que no sabía, como dijo, que no la conocía, si la conocía desde hace muchos años. Sí. Eso lo vimos ayer también aquí, ese trozo en el que ella dice que por qué han revisado su teléfono móvil, que ella le dice al juez. ¿Estáis hablando de mi móvil? ¿Por qué habéis cogido mi móvil? ¿Por qué habéis visto mi móvil? O sea, eso ayer lo pudimos ver porque vimos ese extracto también. Claro, es que hay tantas cosas que se te quedan ahí que dices, no tienen ninguna coherencia todo lo que ha ocurrido.
Vámonos otra vez al lugar de los hechos. En el lugar de los hechos se localizan que 2 personas se conectan a esa red wifi. Bueno, parece ser. Yo sí que te tengo que decir, Dani, que de este tema no es algo que yo haya llevado personalmente del ámbito tecnológico, ¿sabes? En cuanto a los dispositivos, o sea, yo he visto acreditado un dictamen pericial a instancias del Tribunal de Palermo, donde se hace una pericia sobre el ordenador, sobre el Mac de Mario, y en el que se puede constatar que se ha instalado un software remoto y que se ha vaciado prácticamente 1 tera de información de ese PC. Pero por lo demás no te puedo decir demasiado, porque es que sé prácticamente lo mismo que tú me puedas preguntar. ¿Sabes? En cuanto a estas conexiones y demás, no tengo más información porque no lo he llevado yo de primera mano. Vale, pues te lo pregunto diferente. Ahora ya no como Sí. investigador, sino como policía, ¿vale? Como ex policía. A ver, que quiero plantear bien la pregunta y quiero que se entienda. Ella, ayer lo pudimos ver, dice en Palermo que justo horas después, no sé si son 24, 48 horas, no lo sé, ella tiene una preocupación muy grande por borrar fotografías suyas del ordenador de Mario. ¿Vale? Como policía, te pregunto, esto, un policía, primero de todo, cuando esto te lo dicen, sospechas, ¿no? Porque si acaba de encontrar el cuerpo de tu marido muerto, tu mayor preocupación es el entrar en el ordenador a borrar unas fotos que en todo caso podrían ser unas fotos desnuda de ella, porque para que tenga esas ganas, ese ímpetu de poder borrarlas, es porque a lo mejor son unas fotos ella, pues, eróticas, para ponerlo así de esa manera, ¿no? Tú como policía, ¿esto no te crea una sospecha para investigar cuando ella declara que lo primero que tiene en su mente es ir a borrar unas fotografías de un portátil? Pues efectivamente. Pero es que te digo más. Si retomamos lo que te comentaba del acta de inspección ocular, técnico, policial, yo te diría que siempre he sido bastante celoso para todo esto. Te lo digo de otra manera. Es decir, de un escenario de una muerte violenta, cualquier elemento que pueda tener relación con los hechos investigados, yo me lo llevo. Y le pongo un número de indicio, lo fotografío, lo reseño en el acta de inspección ocular y lo pongo a disposición de los especialistas en informática forense. Que luego sabemos que no era necesario, pues todo lo que se haya recogido se pone a disposición de su familia y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, si no lo haces, pueden pasar estas cosas. O más cosas. O sea, podría haber pasado que le pegaran fuego al piso con el ordenador y todo dentro. Porque ese escenario se estuvo lo justo y necesario para hacer el levantamiento de cadáver y no se tuvo en consideración absolutamente nada más. Y cuando digo nada más es nada más. Nada más. O sea, ni si había sustancias estupefacientes, si había medicamentos, si había otros dispositivos electrónicos, si había, yo qué sé, cosas en las mesillas de noche, en la cómoda, en la cocina. Es que no se sabe nada de ese escenario. Por lo tanto, como no se protegió esa pieza de convicción, como era el ordenador, bueno, pues se instaló este software, parece ser esto de que hay una conexión de 2 personas a la wifi, que como todos sabemos, hombre, si vienen mis hijos a mi casa, ya no me piden la contraseña de la wifi. O sea, ya la tienen y al aproximarse al router se conectan de manera automática. Por lo tanto, eran 2 personas que ya tenían esa contraseña wifi. Pero ya te digo, sobre todo es que lo que se pasó por alto es la prevención y la custodia de cualquier cosa que hubiera sido susceptible de tener una relación directa o indirecta con la investigación, como el famoso cable de la Play. Eso es. Como el famoso cable de la Play, que es compatible con el surco continuo que tenía Mario Biondo en torno a su cuello. ¿Que no era ese cable exactamente? No. Es que yo no he dicho que fuera ese cable. Digo que era compatible. Y lo que es incuestionable es que parece ser que Mario jugaba de manera habitual con la Play en su casa y estaba la Play, pero no estaba el cable.
Y también otra cosa que es incuestionable, que esto no sale en la investigación judicial, pero sí que fue público y notorio, fue la venta de diferentes cosas en un mercadillo en Madrid y según decía textualmente era para financiar pues los gastos del funeral de Mario. O sea, imagínate si era reciente. Claro, ¿qué objetos había en ese mercadillo? Pues hombre, no lo sé. ¿Estaba ese cable de la Play en el mercadillo? Pues no lo sé, pero lo que es incuestionable es que la Play no tenía cable y era compatible con el surco en el cuello. Y es que es alucinante. ¿Se pudo constatar en algún momento que habían discutido horas antes? Oficialmente no. Oficialmente que yo sepa o hasta donde sé o recuerdo, no. No, porque para mi labor es que era completamente intrascendente. Vale, vale. No, te lo preguntaba porque como se había dicho que habían discutido porque que ella quería tener hijos, él no podía o no quería o algo así, y que habían llegado a una discusión y que ella decidió marcharse a Plasencia por esa discusión. Esto es algo que también se sacó a la luz. Entonces, era para saber Bueno, si qué era cierto. Plasencia, ese viaje a Plasencia en la instrucción judicial viene motivada por el acompañamiento, creo recordar, de un tío suyo a Ujú, una visita médica. ujú. Que, Esa es la argumentación oficial. que también se contó que Mario le iba a acompañar, pero que Mario no la acompañó porque Mario el día siguiente tenía que ir a grabar, ¿no? En MasterChef, si no me equivoco. Sí, exactamente, en Masterchef. Sí, así es. O sea, es que hay un Sí, mar sí. de dudas en todo esto que es increíble. Es increíble. Luis, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Que esto también es muy importante. Después de que la audiencia de Madrid dictara de que, oye, pues puede ser que no se haya quitado la vida, que puede ser un homicidio, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues mira, a partir de ahora, yo, en primer lugar, te tengo que decir que profesionalmente y personalmente, por la empatía que tengo a estas alturas con esta familia, estoy muy orgulloso y muy satisfecho en el punto en el que estamos. Te puedo decir que este tipo de entrevistas donde podamos hablar de todas estas evidencias y de todas estas cuestiones técnico-criminalísticas en cuanto a la muerte de Mario Biondo, creo que se van a acabar. ¿Por qué? ¿Por qué se van a acabar? Porque la justicia italiana nos ha dado la razón. O sea, todo lo que hemos hablado, todo lo que os he comentado, te lo he proporcionado también en el informe. Sí, Tendrás un ratito de lectura, que son 100 y pico de páginas. 105 la he visto. Pero todo esto está incorporado en la causa judicial en Palermo. Es decir, el juez italiano, el juez Danielo, ya nos dio la razón diciendo que era incompatible con una actividad autolítica, que era incuestionable que habían participado terceras personas y lo que ponía de manifiesto era la dificultad para investigarlo desde Italia y que él no podía hacer nada más. Pero ahora, con esta ratificación de la Audiencia Provincial de Madrid, donde, hombre, no quiero parecer un pedante, pero, por ejemplo, mi informe tiene cierta relevancia o las magistradas le dan cierta relevancia a este informe pericial criminalístico forense, al igual que la de el resto de peritos. Es decir, hacen suya la tesis del Tribunal de Palermo, pero no tan solo la hacen suya, sino que comentan de manera pormenorizada todas las evidencias que existen y que están acreditadas en cuanto a un homicidio de Mario Biondo. Pero lo que dicen también es que el juzgado dio un sobreseimiento libre a la causa. Ujú. Es otra cuestión que no entendemos, porque siempre lo que hacen es un sobreseimiento provisional. Y de esta manera pues se hubiera podido reabrir el caso sin ningún tipo de problema. También tengo ciertas informaciones que no puedo compartir ni contigo ni con nadie, pero sí que te tengo que decir que soy muy optimista. Muy optimista y no veo resolviéndose el caso de Mario en el Tribunal Europeo. No lo veo. O sea, yo creo que vamos a tener aquí, por todas estas cuestiones que hemos ido hablando, que más de uno van a tener que ir
arañando la información que hemos dado y verán que tenemos, yo creo que material más que suficiente como para reabrir el caso de Mario en España. Y espero que así lo diga el Tribunal Constitucional. Eso te voy a decir, será el Tribunal Constitucional el que dicte que esto no se ha juzgado en España y que se tiene que juzgar. Es que es una aberración jurídica. Yo, mira, entre otras cosas, por eso no soy jurista, porque prefiero las evidencias que las palabras. Pero es una aberración jurídica que digan que se trata de cosa juzgada. Es el principio este del derecho, ¿no? Que no se puede, non bis in idem, que no se puede juzgar dos veces la misma cosa. Pero claro, es que no es cosa juzgada. Es que lo que se investigó, lo que se hizo fue un levantamiento de cadáver, presuntamente por un suicidio. O sea, aquí no se ha juzgado nada. Técnicamente no ha habido ningún investigado, ninguna investigada, ningún imputado. Por tanto, aquí no ha habido un juicio. Ha habido una investigación judicial, pero no se ha juzgado nada. Yo el otro día ponía el ejemplo de los trajes de Francisco Camps, que se hizo sobreseimiento libre y se fue al Constitucional, y como no se había juzgado, decidió que aquello se tenía que juzgar y se reabrió. Sería algo parecido a lo que pasaría en este caso. Mira, si fuera así, descuida que ese día me pongo en contacto contigo y aunque sea, bueno, estamos relativamente cerca y a ver si podemos compartir una copa de vino o una copa de cava. Mira, te digo mucho, yo voy mucho a la Costa Brava, muchísimo. Soy un amante de la Costa Brava. Haces bien, haces bien. Ya sabe, toda la audiencia sabe que me he tirado todo el verano en la Costa Brava, entre el Startit, entre, yo qué sé, la Escala, o sea, es que me encanta. La Costa Brava para mí es una maravilla. Cuando te dejes caer más al sur, estás invitado. Estás al sur, hacia Blanes. Sí, ya. La primera parte de la Costa Brava. La primera parte de Costa Brava. Lloret de Mar, Blanes, San Feliu de Guíxols y toda aquella zona allá. No lo dudes, no lo dudes que te escribiré cuando me acerque por allí. No quiero alargarlo más porque llevamos casi 2 horas aquí de directo, pero seguramente nos saldrán muchas más dudas y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo se prevé que pueda tardar esto en que haya una contestación por el Constitucional? Y si no es el Constitucional, si lo rechazas el Constitucional al europeo, ¿de cuántos años hablamos? Pues no tengo la menor idea, Dani. Son procedimientos lentos, pero bueno, tampoco nos engañemos. O sea, puede haber un procedimiento sin una repercusión mediática y uno que tenga repercusión mediática, pues quizá de estar al fondo de la bandeja vas a ser el primero. Cabe la posibilidad. Porque digamos que ahora es como una patata caliente, ¿no? Ahora es una patata caliente, la opinión pública se le ha dado mucha difusión, está la justicia italiana también apretando. Quiero decir, no es algo que creo que se demore demasiado. Posiblemente, como apuntabas, no sean meses, sino que sea algún que otro año, pero espero que cuanto antes, porque te puedo asegurar que si tenemos un juicio, yo creo que va a ser de los juicios que como perito más voy a disfrutar. Me imagino que contra más ruido se haga, más rápido irá todo. O sea, contra más se hable de esto... No te quepa duda. No se quede en el olvido, más rápido irá. Y por último, que te quería preguntar, me imagino que habrás hablado con Andrea, con Pipo, con Santina en los últimos días, en las últimas horas después de todo esto. ¿Cómo están ellos? Tuve una satisfacción muy grande porque vinieron a visitarme al despacho, vinieron a Blanes y estuve un buen rato con ellos. Pues mira, te diré que son de otra especie. Pipo Pobres es un tipo encantador, como bueno. Y Santina es un toro. Pero a pesar de ello están destrozados. Han sacado fuerzas que yo no sé si sería capaz de sacarlas, porque no olvidemos que tienen la certeza de que a su hijo lo mataron. A su hijo le quitaron la vida en su mejor momento. Y te aseguro que tienen que estar agonizando para dejar pasar esto. O sea, van a estar al pie del cañón hasta el último momento. Y espero que puedan ver y puedan disfrutar dentro de lo posible
de cuando tengamos un juicio y los culpables de la muerte de su hijo ingresen en prisión. Eso sería el escenario ideal solamente para darle un poco de luz a esta familia. Claro. Porque se han volcado completamente en esto. Ya me imagino. Ahora mismo tendrán esa parte de satisfacción, ¿no? Porque en cierta manera la justicia española se lo reconoce, ¿no? Pero todavía en esa puerta cerrada o entreabierta, digámoslo así, que todavía no se abre del todo para que se pueda llegar a juzgar. Lluís, si te parece bien, en los últimos 5 minutos te leo preguntas de la audiencia, ¿te parece? Encantado. Que te quieran Adelante. preguntar. Pues mirad, si queréis preguntarle a Lluís es muy sencillo. Ponéis en mayúscula pregunta y hacéis la pregunta, ¿vale? Y sí, yo las puedo cazar, se las leemos y que él nos responda a las dudas que tengáis. Sencillo. Pregunta en mayúsculas y luego ya ponéis la pregunta que queréis hacer a Lluís. Y así os lo puedo leer. Y también quiero leer por aquí un super chat que nos habían realizado anteriormente, que quiero leerlo. A ver si lo puedo leer por aquí. A ver. Chat destacado, financiación, aquí. Agustín López nos dice, ¿es Raquel otra maje? ¿Se libró por sus contactos? Bueno, claro, nosotros esto no lo podemos responder porque no lo sabemos, pero me imagino que Lluís sabe quién es Maje, ¿no? Y lo que hizo Maje. Si te soy sincero, voy a quedar fatal, pero te voy a decir que no. Es que veo muy poco, te lo repito, la prensa y las noticias lo veo muy poco, porque para mí siempre lo llevo vinculado al trabajo. Vale. Pero sí. Mira, ya tenemos por aquí la primera pregunta. Dice, ¿se tiene constancia por la lividez del cadáver que Mario llevaba puesto el Rolex cuando murió y en horas posteriores? Pues no lo llevaba y sí que es cierto, sabes que es una buena pregunta porque el Rolex desapareció. Sí que es cierto que cuando fallecemos se pierde la elasticidad de la piel. Uh-huh. ¿Eh? Y esto es importante porque quizá si llevamos un chándal, la goma del chándal en la cintura, una goma de estas en las mangas, una pulsera elástica como puede ser esta, pues yo si me deja marca y la retiro, la piel vuelve a su posición. Pero cuando fallecemos ya no tiene esta propiedad la piel. Entonces sí que se percibe como una marca en la muñeca, pero no tenía el reloj. Pues mira, respondido. Interesante también. Esta pregunta la ha hecho Miren Zubizarreta. Tenemos por aquí a Germena Bouda Librasero, que dice, pregunta, ¿se le va a investigar a Raquel ya que podría ser la primera sospechosa, entre comillas? Claro, siempre si hay un sospechoso, siempre es el cónyuge, ¿no? Primero es el primer sospechoso que hay. Sí, claro, si tenemos en cuenta, bueno, es una pregunta directa, pero muy buena. Si tenemos en cuenta todo lo que hemos comentado en cuanto a dónde ocurren los hechos, las vueltas que tiene la cerradura, las 2 vueltas de llave, el interrogatorio que le hacen los fiscales italianos en la comisión rogatoria de Madrid, ese faltar a la verdad cuando declara ante la policía, pues hombre, evidentemente, pero por otro lado también tengo que decir que sí, que sería investigada, pero es que sería lo mejor para ella. El rol procesal de investigada, porque de esta manera se le garantizan también sus derechos. Exacto. Pero no solo ella, sino que sería todo su entorno. El entorno próximo, el entorno íntimo de Mario, el entorno próximo íntimo de la pareja, de cualquiera que haya podido, para que nos entramos, acceder a aquel domicilio y si había unas llaves en un frutero, coger las llaves para hacerse una copia. O sea, sería una investigación amplia. No sería orientada únicamente a una única persona, ni mucho menos. Tenemos a Joan Llull que nos pregunta, ¿por qué mintió el forense? ¿No te parece sospechoso? Bueno, yo creo, a estas alturas, creo que no fue ajustado a derecho la declaración del médico forense como imputado, porque se imputó por mentir y no por un brindis al sol, sino porque se acreditó que había mentido tanto en la apertura del cráneo como en la firma, por 2 peritos diferentes que ni nos conocíamos, porque se vio el abogado que tenía la familia Biondo en aquel momento solo ante el peligro. Claro, ante un técnico, un letrado, pues lo que hablábamos antes, no puede hacer nada.
¿El por qué mintió? Pues por no haber reconocido previamente la verdad. Es decir, yo como criminalista, pues me puedo equivocar. Y si me equivoco, como en cualquier profesión, pues rectifico. Y si la he liado parda, para que nos entendamos, pues tengo que pedir disculpas y por eso tengo la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. A lo mejor te puedes equivocar y mucho, Claro. pero tienes que asumir ese error. Y luego está la otra alternativa, que es no asumir un error y tirar para adelante. Pelota para adelante y lo mantenemos hasta el final. Y creo que ha sido esta segunda opción, de mantenerlo hasta el final. Mira, De hecho, a efectos prácticos, y acabo con esto, Ey. autopsias, creo que ya no practica autopsias, pero sigue siendo profesor en la universidad, creo, según me han dicho. Pero a efectos prácticos, él no está imputado, quiero decir, no ha habido nada en contra de él, a pesar del mal trago del juicio, ¿no? Pero eso ya está superado. Tenemos a René Quiroga Fernández que nos dice: ¿con los años y la ayuda de la IA se puede recabar alguna prueba de cámaras y demás tecnología? Difícilmente. Bueno, de cámaras. Vamos a ver. Si tenemos un soporte físico, antes era prácticamente imposible recuperar datos de un disco duro y ahora hay muchas técnicas para recuperar muchísima información de un disco duro, de una tarjeta de memoria, de un pen, de un disco duro externo. Pero tenemos que tener un soporte. Es decir, si lo que se refiere es a los aparatos de telefonía y demás, si está en su memoria interna, si aún se conserva en su memoria interna, sí, se puede recuperar. Pero otros datos, no. Por ejemplo, el posicionamiento con los repetidores, pues esto las compañías operadoras tienen la obligación de retenerlo y de guardarlo durante un tiempo que lo tendría que consultar. Creo que eran 2 años o 3 años, bueno, en cualquier caso, superado con creces el tiempo del fallecimiento de Mario y de aquel contexto. Hoy en día es de lo primero que se pide. O sea, cuando hay un hecho violento, lo que se pide son todos los teléfonos que están conectados a una determinada antena, ¿no? Entonces tenemos un listado que pueden ser 5 o 5.000 personas, pero que ya las estás ubicando allí. O criminalísticamente hablando, estás ubicando sus terminales allí. Otra cosa es la persona. Claro. Pero eso con los años no se guarda, no. Vamos a leer 3 preguntas más, ¿vale? Para no alargarlo mucho. Agustín nos pregunta: ¿no es muy sospechoso que Raquel no quisiera que se reabriera el juicio o que puso impedimentos a la hora de la investigación? Bueno, esto al gusto del consumidor. Yo, para mí, a nivel personal, de Lluís Duque, sí, es sospechoso. Como criminalista, en base a las evidencias, es intrascendente. Pero entiendo que para cualquiera que lo sepa, pues hombre, sí, puede resultar sospechoso. Por otro lado, cada persona lleva el duelo de una manera diferente. O sea, no, en cualquier caso no sería delictivo, ¿no? Fíjate que Dora Quiroz nos pregunta: a día de hoy, ¿por qué la policía hizo un trabajo tan mal? ¿Por alguna razón de un mandado de alto cargo? No. La policía yo me la quiero mucho, a pesar de ser muy crítico, pero yo soy hijo de policía, he sido policía y mis 2 hijos son policías. Por tanto, me la quiero mucho. Pero sí que hay muchas cosas que se hacen mal en la policía y cuando es así hay que denunciarlo. Y os pongo simplemente un ejemplo que vais a entender. Una unidad orgánica de policía judicial, pues por la noche no trabajan todos. Por poner un ejemplo, ni los fines de semana, ni los festivos, ni durante Halloween o Navidad o Semana Santa, sino que se hacen una serie de retenes o personal que está de guardia. Y entonces esa guardia pues la puede estar haciendo un agente de homicidios, del grupo de homicidios, o la puede estar haciendo un agente del grupo de estafas. O dependiendo de la unidad, la está haciendo uno de policía científica. ¿Vale? Entonces, ante esta situación, si el médico forense dice que ha sido un suicidio y el policía judicial que está allí no es de homicidios o no es de policía científica, difícilmente va a poder rebatir al médico forense. Entonces ya ha empezado mal. Y lo que mal empieza, como sabéis, mal acaba. Pero no por mala fe.
tenemos por aquí, te voy a leer la última, ¿vale? Que nos hace Mirem, dice, ¿es cierto que quien firmó el sobreseimiento libre del caso no era un juez encargado del mismo y que además es un juez involucrado en casos turbios? Pues, ¿cómo has dicho que se llama tu seguidora? Miren Zubizarreta. Pues miren, me lo apunto, y evidentemente recuperaré el vídeo de este directo, porque no lo sabía, pero me parece muy interesante. Doy por hecho que a un nivel jurídico, es decir, de la representación letrada de los Biondo en España, esto lo tienen más que cribado. O sea, lo doy por hecho de que seguro que sí que lo saben. Pero yo personalmente no lo sabía. Pero me interesa muchísimo. O sea que tomo buena nota y te agradezco mucho la pregunta. La última te la hago yo. Porque me ha venido ahora sí, después de lo que estábamos hablando, me ha venido una pregunta a la cabeza. Santina, en un deluxe, en un programa de televisión en España, dijo algo como que Mario había descubierto algo muy grave y que no querían que viera la luz. ¿Qué sabes de Sí, esto? sí, sí. Pues sé lo que acabas de decir. Sé mira, yo te puedo asegurar que Santina no miente. Santina y Pipo no mienten. Pero lo saben ellos. Yo tengo por costumbre que si tú y yo somos amigos y me quieres decir algo, oye, soy un buen oyente, pero no soy de preguntar. Solamente pregunto cuando las respuestas me pueden servir para mi trabajo. Y en este caso, ni me lo han dicho, honestamente, ni lo he preguntado. Posiblemente si lo pregunto sí que me lo dirían, porque me tienen aprecio y confianza y es mutuo. Pero no lo sé, no lo sé. Uh-huh. Y te diré más, es que incluso es mejor no saberlo. Así de esta manera yo me limito exclusivamente, estrictamente a mi trabajo y no vengo intoxicado por otros factores, ¿sabes? Que eso es importante, que te dedicas a tu trabajo. Y al dedicarte a tu trabajo quiero que la audiencia sepa y que lo sepa, dicho por mí, y lo vas a decir tú también, que hiciste el trabajo totalmente altruistamente. No Sí, le cobraste nada por tu trabajo y por tu dedicación y el tiempo que estuviste trabajando en ello. así es, y no es el único caso, no es el único caso. Hay algún que otro caso que hice lo mismo que con los viendo. Y si Dios quiere, y puedo seguir pagando las facturas y salen casos que me interesen profesionalmente, pues si tengo la oportunidad, estaré encantado de volverlo a repetir, de poder trabajar para quien lo merezca completamente gratuito. Aprovechamos para enseñarle a todo el público que tu estudio de criminalística es Duque Whitmack. Aquí tenéis la página web de... me imagino que también la estás viendo, que la estoy compartiendo. Me imagino que la estás viendo. Sí, sí, ¿Vale? sí. Para que puedan acceder siempre que tengan alguna duda y tengan algún tema importante que se tenga que esclarecer, pues para que puedan contratarte. Lo tienen aquí el email info@duque-witmac.com y el teléfono de contacto para que puedan contactar contigo y con tu mujer para poder llevar a cabo cualquier tipo de investigación que necesiten. Luis, de verdad, tenía muchas ganas de que estuvieses con nosotros, me quedé prendado de escucharte. Te había visto en la tele, pero no eres muy de salir en la tele, la verdad. No me gusta demasiado, no. No, prefiero mucho más, a pesar de que muchas veces este formato pues tiene muchísima más audiencia que un programa de televisión, pero prefiero mucho más este formato que el rigor y toda la parafernalia que hay en los programas de televisión. Sí. Sí, que tampoco te dejan contarlo todo porque no te dan el tiempo suficiente y al final funciona así. No. Mira, por ejemplo, la semana pasada, con todo el boom en más de un programa, parece ser que conocido, pues después de estar esperando prácticamente una hora, me dijeron que se había acabado el tiempo. Vale, entonces, dice, no, muchas gracias por todo. Hostia, pues estupendo. Ya. Sé de lo que hablas, sé de lo que hablas. Sí, sí. Bueno, lo que te decía, ha sido un placer. Yo me quedé prendado de escucharte y tenía muchas ganas que estuvieras. Y me escribiste y dije, ostras, tengo la oportunidad, tengo que decírselo que se Pues, venga. pues lo mismo te digo, que me encantó lo que vi y de un vídeo tuyo me fui a otro y a otro y a otro y por eso te escribí.
porque me gusta el canal y me gusta sobre todo cómo tratas las noticias, porque también es importante. Y yo, por mi parte, pues oye, Dani, un placer. Ha sido muy chulo. Encantadísimo de haber estado contigo y con tu audiencia. Y aquí me tienes para lo que te pueda ayudar en un futuro. Bueno, ya te avisaremos cuando tengamos así un caso que necesitemos la voz de un experto y tal, aunque no te quieras involucrar mucho porque no estés trabajando en él y tal, pero te llamaremos para dar tu punto de vista. Vamos, que no te quepa la menor duda. Y con el caso de Isaac Andic, vamos, te voy a llamar casi con toda seguridad para que nos des tu punto de vista cuando la cosa empiece a rodar. Sí, cuando empiece a salir la letra pequeña. Eso es. Y bueno, cuando vaya para Blanes, espero no tardar mucho, ir, llamarte, tomarnos un vinito como dices que te gusta y poder charlar y seguir charlando. Hecho. Ha sido un placer. Con ello. Cuídate mucho. Igualmente, Dani. Un saludo, un abrazo. Hasta ahora.